El Salvador nuestro es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ya, mire usted que es que estamos hablando no de un hombre, aunque él se manifestó como hombre, pero hermano, es un hombre muy especial. ¿Por qué es especial? Porque Él es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero un momentico, hermano Jairo, porque usted me dice que es un hombre, sí, pero ese hombre, la Biblia dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Entonces, por eso la Biblia dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A mí me llama la atención las declaraciones que se hacen acerca del Señor Jesús, porque hermano, hay personas que no creen en digamos, en la divinidad del Señor Jesús. Hay quienes lo ven como un hombre, lo ven como un profeta. Sí, o sea, de pronto hay quienes no tienen un mal concepto, porque incluso en el tiempo cuando el Señor estuvo acá, Él le preguntó a los discípulos, ¿ustedes qué escuchan que la gente diga? ¿Quién dicen la gente que soy yo? Y ellos dijeron, no, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen por allá que eres algún profeta que, no sé, que resucitó. ¿Sabe que curiosamente ellos, la gran mayoría tal vez, no lo identificaban a él como bueno, es que usted es al menos otro profeta, o sea, llegó un nuevo profeta, no. Tú eres Jeremías, algunos dicen que eres Jeremías. O sea, ni siquiera le daban como una identidad propia a él. No sé si usted lo ha detallado allí, que no le daban una identidad, más bien lo relacionaban es con otro. Y entonces, hermano, y por eso la Biblia dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Yo decía, aquellos que no creen en la divinidad del Señor Jesús, ¿qué harán cuando encuentran pasajes de la Biblia tan fuertes? Porque es que, hermano, profetas, hubo muchos, hombres de Dios. Pero es que para que se diga, por ejemplo, decirse del profeta Isaías, que el profeta Isaías era un hombre de Dios, pero que el mundo fue hecho por él. Imagine usted que alguien llegara a decir, que algún escrito llegara a decir que Isaías, que fue el creador del mundo. Hermano, eso son palabras mayores. Pero son cosas que se dicen del Señor Jesús. Del Señor Jesús se dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Hay quienes dicen, no, eso es un error pensar de que Jesús sea Dios. Eso, claro, como se ven los milagros. Y entonces dice, pero vea, Pedro también hacía milagros. Los discípulos allá, ellos también, el Señor los utilizaba. Sí, pero es que de ellos no se dice. Las cosas que se dicen del Señor Jesús, y no solo las que se dicen del Señor, sino las mismas que el Señor declaró. Le dicen usted, no tiene 50 años y ha visto a Abraham, porque el Señor Jesús dice, Abraham, él deseaba ver mi día y lo vio y se gozó. Pero un momentico. Y entonces la gente está loco. Dice, ¿usted cómo así que Abraham? Ay, no, pues entonces Abraham lo pudo ver a usted. Entonces, y como que esto no lo entienden. Y le dice, entonces usted vio a Abraham, ha visto a Abraham. Y le dice, vean, antes que Abraham fuese, y usó la expresión que había usado con Moisés, antes que Abraham fuese, yo soy. No tiene 50 años siquiera y has visto a Abraham y le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, imagínese un profeta hablar de esa manera. Imagínese a Pedro, que a Pedro le pregunten, oiga, usted
¿Con qué autoridad? ¿Usted de dónde viene? ¿Usted quién es acaso para hablarnos? Y que diga Pedro, no, es que usted no sabe. Es que antes que Abraham fuese, yo soy. Eso, cierto que no encaja ahí. Esas palabras no encajan en él. Pero hermano, cuando usted entiende quién es el Señor Jesús, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dice, pero el mundo no le conoció. Claro, el que no le conoce, él puede dudar, él puede pensar, decir, ¿será que a mí, será que me puede también salvar? Pero hermano, los que lo conocemos a él, ¿usted qué dice esta mañana? ¿Será que si hoy alguien escucha la palabra, a ver, Rosa Morel les saludo esta mañana, Luis Polanco, ahí estoy viendo los mensajes de ustedes. ¿Será que esta mañana si llega alguien y llega cargado de pecados y llega, hermano, con un pasado bien terrible, ¿será que le podemos predicar? ¿Será que, hermano, será que nosotros podemos predicarle? ¿O será que más bien usted diría, o yo diría, no, o alguien diría, no le prediquemos, no perdamos el tiempo, esta persona ya quedó por fuera de la gracia de Dios, la gracia de Dios no lo alcanzaría? ¿Será? ¿O será que esta mañana usted puede decir, no? No importa la condición, no importa el poder de Dios, la gracia de Dios es suficiente para salvar aún al más vil pecador. ¿Será que sí? ¿Será que lo podemos creer? Yo le pregunto, a ver, déjeme le pregunto, respóndame usted en los comentarios. ¿Usted cree que el Señor puede perdonar? Yo por eso les decía hace unos días que estaba mirando allí un programa de televisión y después de eso estaba haciendo como la reflexión, porque estaba mirando como a nivel general y precisamente, digamos, de todo aquello que, digamos, bombardea nuestra vida de manera constante, lo que estamos escuchando todo el tiempo, lo que estamos viendo todo el tiempo. ¿Sabe que una de las cosas que me llamaba la atención es que uno siempre ve, por lo menos películas, en las series, en todo lo que presentan, siempre que la victoria está en destruir al malo, ¿cierto? Siempre hay un villano y la victoria se consigue a través de la destrucción del villano. El villano siempre tiene que perder, el villano siempre tiene que quedar avergonzado, porque no puede ser posible que el protagonista, en este caso, sea el perdedor. Si no, no, lo contrario, el villano, y eso como que es lo que produce placer. Y de pronto cuando el protagonista de pronto está viviendo la situación difícil, está la persona ahí como que no me quiero desconectar porque a ese no lo puede tocar, porque ese sí merece vivir, merece, pero para el otro no, para el otro todo el peso de la ley, como se dice. Pero sabe que yo, por eso le decía, después yo me quedaba pensando y yo decía, pero nosotros en el Evangelio lo que aprendemos es algo diferente. Porque aquí lo que aprendemos nosotros es que el pecador tiene una esperanza. Para el pecador Dios tiene un propósito para salvarlo. Es quien dijo que el pecador, él entonces lo bueno y lo justo y lo agradable es que se condene y se pierde. No, pues claro, si no se arrepiente, pues obviamente se perderá. Pero hermano, el corazón de nosotros no está ya en el pensamiento de que es que se le quite la vida o que perezca o que no, el pensamiento de nosotros debe de estar, escúcheme bien, debe de estar en que el pecador se arrepienta, en que el pecador tenga un encuentro personal con Dios. Y hermano, y yo no sé, digamos en este devocional, en esta mañana, o los que van a escuchar esta transmisión, ¿cuántos de pronto se sienten
que hermano, que lo señalan, pero no lo señalan tal vez por mentira, no lo señalan por injusticia, sino que hay quien pueda decir, no, es que si la gente me tiene miedo con razón, porque yo no he sido bueno. Si la gente desconfía de mí, déjeme le digo, si la gente cruza la calle cuando me ve, no lo hace porque es que las personas como tal, es que son muy malas, es que desprecian, sino que la persona puede reconocer y decir, es que yo he actuado mal, yo he sido una mala persona, yo he sido un mal hermano, he sido un mal padre. Hay padres que sus hijos no quieren saber absolutamente nada de ellos. No, yo no quiero, no me hable de ese señor, no me hable de esa señora, no me interesa. Es que están muy mal, no me interesa lo que les pase. Y allá está la persona dolida diciendo, mi hijo no quiere saber de mí. Pero en su corazón tiene que reconocer y decir, pero pues al fin de cuentas sí, yo lo dejé, le hice sufrir. Desde que yo he estado en la vida de él o de ella, pues lo que le he hecho es mal. De pronto algún hijo estará por allá diciendo, mi mamá me echó de la casa, mi papá me echó de la casa. Pero tengo que reconocer, he sido malo, con razón. O sea, antes me aguantaron más de la cuenta. Pero sabe que a pesar de eso, yo quiero decirle que Dios lo ama y Dios lo quiere salvar. Dios quiere que usted sea salvo. O sea, hay de parte de Dios sí una buena intención, hay en Dios, y ese es el evangelio que nosotros predicamos. Nosotros no predicamos un evangelio que sea incapaz de salvar a una persona, que sea incapaz de perdonar a alguien que ha pecado, pero aún más, no predicamos un evangelio que sea incapaz de cambiar y de transformar la vida de un pecador. Ese no es el evangelio el evangelio que predicamos es un evangelio que tiene el poder para cambiar. Que no importa la condición, que no importa los vicios, que no importa la manera como haya vivido, no interesa. El evangelio tiene, es que hay quien dice, hermano, es que a mí me criaron, es que yo sufrí desde muy pequeño y entonces ya mi alma quedó marcada, es imposible que yo pueda cambiar. No, hermano, créalo, Dios tiene el poder para transformarlo. Habrán cosas que la ciencia no puede hacer. A mí me llama la atención, bueno, ustedes saben que mi esposa es psicóloga y a mí el tema me gusta. Y mi esposa ahora, yo les decía que está haciendo una maestría y muy interesante. La está haciendo con una universidad de España y entonces como eso lo hacen a distancia y le mandan, y todas las clases las graban, pues yo le dije, amor, déjeme, yo escucho. Y me puse yo a escuchar y hermano, uno se impresiona, digamos, hasta donde de verdad la ciencia, hasta donde hay personas incluso que saben mucho y de verdad yo le decía a mi esposa que nosotros en la iglesia a veces a lo que tiene que ver con precisamente con esa rama de la psicología, nosotros muchas veces hablamos hasta de manera muy despectiva de los psicólogos, porque no, es que el psicólogo, entonces a veces se piensa que el psicólogo, él quiere como ocupar el lugar de Dios en la persona. Y entonces hay gente que dice, no, yo no necesito de psicólogo, yo necesito de Dios. Pero hermano, eso le voy a decir algo, eso es una ciencia que es tan similar a como cuando alguien estudia medicina. Hermano, le digo, ahora que yo me puse a mirar y entonces, y yo hablaba con mi esposa, yo le decía, claro, uno muchas veces ignora, porque bueno, mi esposa ella siempre ha estudiado, incluso esta es la segunda maestría que hace, pero yo en la primera no, yo no participé.
Pero en esta yo sí he tenido la oportunidad y de hecho yo voy a hacerme, yo le dije a mi esposa, yo me voy a hacer toda la maestría allí, así no me den el título. Pero hermano, uno ve cómo la ciencia, cómo las personas se fijan, digamos, en todo eso que tiene que ver los traumas. Y de hecho, la maestría que mi esposa está haciendo tiene que ver con traumas, sí, con todas esas situaciones que las personas viven. Y estaba mirando, digamos, hasta dónde el ser humano por un trauma puede acabarse su vida, cómo puede vivir mal, ¿cierto? Y uno ve y de pronto incluso hasta uno mismo ha vivido situaciones que no las ha sabido, digamos, superar. Pero pues decía, todo eso es una ciencia y ellos allí analizan y dicen, bueno, la persona tiene esta condición, el objetivo es ayudarle a salir de esa condición. Y está bien, y la ciencia viene y la ciencia interviene. Y hay testimonios y de hecho hay personas que han trabajado, sí, ayudando a muchas personas a salir de una cantidad de situaciones dolorosas que tienen. Pero sabe que eso no quita el que Dios también puede aparecerse en la vida de alguien. Y le digo, así como la ciencia médica puede decir a una persona, usted está enfermo y usted esa enfermedad, si usted come tal cosa, le aseguro que siempre va a tener el problema. Y la ciencia viene y le dice y le pone límites. Y le dice, vea, científicamente acá la ciencia me dice que usted, si no se toma esta pastilla en la mañana y si no se toma esta otra antes de dormir, entonces usted va a tener un problema y su salud, incluso va a poder perder su vida. Y eso, hermano, y eso es real. Y uno en esto tiene que ser muy responsable de uno no andarle diciendo a la gente, no, no se tome eso. Eso es incredulidad. No, usted, vea, entienda, una cosa es la incredulidad y otra cosa diferente es tentar a Dios. Escuche eso. Una cosa es la incredulidad y otra cosa es estar tentando a Dios y diciendo, pues vea, el médico me dijo que si yo no me como esto me voy a morir. Entonces vamos a ver si es que Dios me deja morir. Espera un momentico porque usted tiene que saber cuál es la voz de Dios. Porque el Señor Jesús tenía hambre. Y lo que el diablo vino y le dijo, usted, a ver, si usted es hijo de Dios, vea, diga que estas piedras se conviertan en pan. Y después lo llevó por ahí y le dijo, vea, la Biblia dice que a sus ángeles mandará, arrójese de acá. Hermano, no es que la Biblia dice que aunque bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Y entonces va y coge un veneno y dice, vean, Dios, para que vean que yo sí tengo a Dios y coge ese veneno, pues se va a morir. Eso se llama tentar a Dios. Que usted no puede obligar, ni usted ni yo podemos obligar a Dios a que haga un milagro, aunque Dios puede hacer milagros. Yo pudiera decir, hermano, yo no como, yo no voy a comer porque yo creo que Dios me puede llenar el estómago sin que yo coma. Y yo le pregunto a usted, ¿será que Dios puede hacerlo? ¿Será que Dios, yo le pregunto, ¿será que Dios pudiera, sin que yo comiera, Dios pudiera alimentar mi cuerpo para que yo no necesitara la comida? Si usted me dice que no, bueno, se me desactivó la cámara. Dice un momentico porque no sé, sí, estoy viendo que el cable está desconectado. Deme un segundito, ya retomo acá. Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción,
pues no encuentro palabras con que expresar, mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Bueno, vamos a ver si no se me cae la cámara porque tiene la batería muy bajita. Vamos a ver si logra funcionar así. Bueno, entonces decía, si usted me dice esta mañana, hermano Jairo, es que no creo que, imagine cómo Dios va a poder, digamos, llenarle el estómago a alguien sin comer, pues estaríamos dudando de la capacidad de Dios. Y hermano, yo le digo, yo sí creo que Dios sí lo puede hacer, pero de que Dios lo pueda hacer a que Dios lo vaya a hacer, hermano, yo creo que hay una gran diferencia. Entonces nosotros muchas veces estamos tentando a Dios, porque entonces estamos diciendo, no, es que, perdón, es que Dios, Él, como yo creo en Él, entonces Él me tiene que responder de esta manera. Y hermano, y lo que tiene que ver por lo menos con la salud, la verdad es que nosotros muchas veces somos los culpables, escúcheme eso, nosotros somos los culpables de perder nuestra salud. O sea, nosotros muchas veces, créalo. O sea, la salud no se pierde porque es que, no hermano, pues yo no sé, se me acabó la salud, yo no sé qué pasó. No, en muchas ocasiones nosotros hemos sido los culpables de dañar nuestra salud. Entonces, ese tentar a Dios, muchas veces, hermano, se da cuando yo cojo un plato de comida, escúcheme, yo cojo un plato de comida que yo sé que me va a hacer daño, que yo sé que, hermano, que yo le veo la grasa, hermano, en toda parte allí, y que yo sé que mi organismo no va a ser capaz de procesarla. Y hermano, y yo coger y comerme eso es tentar a Dios. Créalo que sí. Entonces, y uno quiere estar bien, pero entonces no, hermano, ahí entonces algunos aplican, no es que por la oración es santificado. Hermano, y nosotros estamos dañándonos, estamos dañando nuestra vida, estamos dañando nuestro cuerpo, estamos dañando nuestra salud. ¿Sí? Pero entonces luego, cuando ya la salud se nos daña, incluso esas bebidas que uno compra, que porque supuestamente son muy buenas, hermano, y son bebidas que tienen azúcar, pero en cantidad. Esta semana incluso me pasó, fui a la tienda, estaba comprando algo, y estábamos con mi esposa y le dije, voy a comprarme un dulcecito acá. Desde hace rato no me comía, dije, voy a comerme un dulcecito. Y compré esos dulcecitos que usted le da a los niños. Hermano, vea, no le exagero. Me comí un dulce pequeñito, un dulce muy pequeño.
la garganta me ardía del azúcar que tenía eso. Literal, hermano, yo salí, incluso yo pensaba, le compré uno para los niños y yo no fui capaz de, yo, ¿qué les voy a dar eso? Pero hermano, de verdad, me ardía la garganta del dulce tan exagerado. Y entonces, y uno se come todo eso y después usted quiere estar bien. Y usted, no, es que yo le oro a Dios y Dios me va a sanar. Y Dios, hermano, yo sí creo que Dios puede hacer milagros. Yo lo creo. Pero yo creo también que Dios nos manda a que seamos responsables. Entonces, el médico allá le dice, vea, usted dañó su cuerpo. O sea, esto no es cuestión de Dios. Esto no es que es que Dios fue el que lo mandó que comiera eso. No, usted fue el que lo dañó. Ahora, entonces el médico va y le saca una pastica y le dice, vea, ahora si usted no se quiere morir, ahora como sus riñones no le funcionan bien, usted tiene que tomar esta pastica para ayudarle para que su riñón le funcione. Esa es la realidad. O sea, esa es la realidad. Entonces, yo no puedo ser irresponsable y decirle, hermano, a usted le falta fe. No, a usted no le falta fe, a usted lo que faltan son riñones. Usted se dañó los riñones porque no tiene riñones, entonces usted tiene que tomarse esa pastica. Y esa es la verdad. Pero aún así, yo sí creo que Dios puede hacer milagros. Yo lo creo. Y esa enfermedad, yo creo que se le puede orar a Dios y hermano, y Dios puede coger toda esa enfermedad y se la puede llevar y incluso hacer que el médico se asombre y diga, increíble que usted otra vez vea sus riñones aparecen que están bien. Esto es un milagro y tiene que el médico decir, esto es un milagro y es un milagro, ¿por qué? Porque esto no es normal, esto no es natural. A nivel de la psicología, hermano, tampoco es diferente. Claro, a nivel de la psicología sucede lo mismo. Hay traumas que, hermano, que a veces para que una persona los supere, tiene que pasar por un proceso, tiene que entrar en que bueno, que usted venga y haga esto, haga aquello y le va a servir. Si de pronto usted me dice, hermano Jairo, es que me han dicho de que yo necesito un psicólogo. Hermano, ¿será que yo de verdad necesito de un psicólogo? Porque yo he escuchado que eso que los psicólogos, que quién dijo, que eso no es de... Espera un momento, eso es una ciencia. Y como le digo yo, por eso le decía, escuchando los profesores que tiene mi esposa allí, es una universidad de España, son personas muy preparadas. Claro, tendrán sus desaciertos en muchas cosas, pero hermano, le digo, ellos tienen mucha preparación y tienen mucho conocimiento. Pero aún así, si la ciencia, o más bien, si Dios quisiera intervenir a favor del hombre sin necesidad de la ciencia, hermano, Dios lo puede hacer. Y ahí sí no interesa. Y aunque la ciencia, de pronto el psicólogo, de pronto el que tiene un conocimiento más profundo, venga y diga, no, es imposible que esta persona se pueda rehabilitar, es imposible que esta persona pueda tener una transformación. Hermano, aunque la ciencia diga eso, pero cuando Dios decide intervenir, cuando Dios decide hacer el milagro, hermano, la ciencia tiene que abrirle paso. Tiene que abrirle paso porque viene el Señor y es el Señor. Entonces yo decía, alguien me puede estar escuchando esta mañana y usted me dice, hermano Jairo, es que usted no sabe mi pasado. Usted no sabe las cicatrices que yo llevo en el alma. Es que esto para mí es difícil. Los psicólogos me han aconsejado, me han tratado de orientar y no han podido. Bueno, entonces ya estamos entrando en otro terreno, en el terreno donde Dios, Él es especialista. Entonces aquí precisamente es ahí donde Dios sí puede intervenir, perdón, donde Dios sí puede intervenir y eso que la ciencia no puede hacer. Hermano, eso lo hace el poder de Dios. ¿Sabe qué? Curiosamente, les comparto algo. Curiosamente, escuchando los profesores
que mi esposa tiene, que como le digo, son personas muy preparadas. Hermano, ¿sabe? Le voy a contar acá algo que le escuchaba yo a ellos. Decía que una persona, o sea, que toda persona necesita tener una parte espiritual activa en su vida. Ya que eso, incluso desde la primer clase que recibieron, lo primero que dejan ellos claro es eso. Dicen, claro, obviamente, pues ellos lo hablan a nivel general. Pues si la persona es cristiana, bueno, que se enfoque en su vida cristiana. Si la persona, no sé, practica yoga o no sé qué otra cosa por allá, pero ellos ven la importancia, escúcheme bien, lo ven como algo necesario, o sea, no como algo opcional. Incluso si ellos van a tratar a una persona, y más como le digo, en temas que tienen que ver con traumas, ellos mandan a la persona a que tiene que activar algo espiritual en su vida, porque así solo no va a salir de esa situación. Entonces, imagínese usted, aunque nunca tal vez ha ido donde el psicólogo, pero hermano, usted sí tiene activa esa vida espiritual. Y de hecho, yo sé que muchos esta mañana aquí en el devocional pueden decir, hermano, vea, yo he tenido en la vida muchas situaciones, que a veces la persona se queda viendo al otro allá como tan delicadito, como que vea que es que mi mamá me mima, mi mamá me ama, es que mi mamá vea esto y lo otro, y el otro dice, no, usted no ha tenido que sufrir. Mire lo que yo tuve que vivir, mire la infancia que yo tuve que pasar. Que de maltrato, no me hable de maltrato, yo no me crié con mis padres, me crié con unos familiares o me crié con otros por allá. Yo le decía a Gabrielito estos días, le contaba acerca del abuelo y hermano, y la situación que mi papá tuvo que vivir, la de él no fue muy fácil. Escúcheme esto, la situación que vivió mi papá estando pequeño, ellos quedaron huérfanos estando pequeños. Eran unos niños, eran 3 niños. Y esos niños se iban a las fincas, imagínense, unos niños llegar a unas fincas a buscar trabajo. Y les decían, pues nosotros, ¿ustedes qué trabajo les podemos dar? Pero si ustedes son unos niños, no, pónganos a hacer lo que sea, a echarle maíz a las gallinas, hermano, a cambio de que les dieran comida. Que ustedes nos han escuchado, a mi hermano Ignacio, a mí, a mi hermano Carlos, hablar de nuestra infancia y que fuimos privados de muchas cosas. Pero hermano, vea, la situación que mis papás vivieron, que mi papá en este caso, lo que mi papá tuvo que ir fue mucho peor. Él no tenía papá, dice mi mamá, les cuento, que mi mamá, pues ella sí estaba enseñada a que los cumpleaños se celebraban, a que mi abuelo, cuando mi mamá cumplía años, le llevaba un regalo. Mi papá no sabía de eso. ¿Por qué razón? Porque él era un niño, escúcheme, un niño que se crió trabajando, o sea, él se crió trabajando. Y en ese trabajar, pues a él ¿quién le daba regalos? E incluso alguna vez ya hablando con él y hablando con uno de los tíos que andaban con ellos, contaba de que a veces en las fincas, como sabían que eran niños, los ponían a trabajar y si acaso al menos les daban la comida. Y a veces les prometían un salario y luego que pasaba el tiempo, no, nosotros le estamos guardando, acá no se preocupe, aquí le guardamos. Y sucede que ya después los echaban y le robaban supuestamente lo que habían ganado con su trabajo. Entonces, yo le digo, uno puede llorar y que vea, por eso le digo, mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá. Pero al menos tiene mamá. Aquí hay personas que no tuvieron padres. Aquí hay personas que, hermano, que la infancia fue igual de dura y hasta peor. Pero no andan llorando. Pero no andan allá quejando de por qué. Porque, hermano, ellos conocieron a Dios y en Dios sus corazones quedaron sanos. Y hoy en día de pronto recuerdan su pasado, tal vez como una pesadilla que en algún momento tuvo. Pero hoy en día cuando miran su presente y miran su futuro, lo miran con ese brillo en la mirada.
Lo miran con esa alegría, lo miran con ese gozo, con esa esperanza. ¿Pero por qué razón? Porque Dios les ha sanado el corazón. Entonces yo lo creo. Y por eso yo decía, hay personas que están en las cárceles y nos escuchan y de pronto usted dice, hermano, es que mi situación, bueno, la situación que de pronto usted ha vivido ha sido muy dura, pero usted no es el único. Pero lo que sí le digo es que el Dios que tenemos es un Dios que hace milagros. El Dios que tenemos es un Dios que transforma, es un Dios que salva, es un Dios que hace maravillas. Déjese salvar por Él. Y por eso le digo con completa seguridad en esta mañana, el Dios que nosotros predicamos le puede salvar y le puede transformar. No me diga usted que no. No me diga, hermano, pero es que yo la única forma de salir de esta miseria, la única manera es haciendo eso. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios te puede cambiar. Dios te puede transformar. Y crea lo que Dios puede hacer en tu vida, algo completamente maravilloso, lo que tú ni te imaginas. Pero eso es lo que hace el poder de Dios. Y esta mañana aquí en este devocional, aquí hay testigos del poder de Dios, pero no porque canten, yo soy testigo. No es por eso. Es porque realmente sus vidas fueron transformadas por ese poder de Dios.